Ok, regresamos aquí a Prohibido Callarse. Está con nosotros una queridísima amiga, Mary Montes. En Venezuela las cosas se están dando a una velocidad espectacular. Los que siguen las noticias de Venezuela saben que hace solamente unas horas Chugo Torrealba acaba de anunciar que el 30 de octubre en Margarita hay un diálogo con el gobierno. El Vaticano supuestamente está involucrado. Maduro acaba de reunirse con su santidad. ¿Qué es lo que está pasando, Mary? Bueno, hasta ahora ese panorama específicamente que tú describes no está claro. Porque si bien el enviado del Papa llegó ayer y se estaba esperando que viniera, de hecho Torrijos fue acompañado de uno de los abogados de Leopoldo López a visitarlo en Ramo Verde, lo que se esperaba era primero que se fijaran unas condiciones para sentarse a dialogar. No hay nunca que satanizar un diálogo en un momento de conflicto, pero los diálogos no pueden darse a la ligera. Se pedían unas condiciones muy específicas, que hubiese revocatorio, la liberación de los presos políticos y el respeto a las garantías constitucionales. Pero lo peor es que lo último que hemos conocido, y lo hablábamos hace solamente unos minutos, que Leopoldo López no había sido informado, Capriles no había sido informado, María Corina no había sido informada, Ramos Alup, de alguna manera, ¿ya ha hablado Ramos Alup? Ramos Alup ni siquiera ha escrito en Twitter. Que eso es muy raro. Cosa que es muy rara. Pero lo que sí está clarísimo, porque... Es que ninguno de estos líderes se le había informado de la posibilidad de una negociación el 30 de octubre en Margarita. No habían sido informados. No, señor. Era claro que había una intención de montar una mesa de diálogo en la que estuvieran presentes todos los factores involucrados. Pero no fueron informados. El miércoles Capriles está diciendo la marcha continúa, pero se debilita la marcha precisamente cuando ahora Chugo sale con esta declaración de que el sábado hay el inicio de un diálogo. Me imagino que muchos factores que estaban pensando participar de la marcha ahora no saben qué van a hacer. Bueno, parece que fue al contrario, que la reacción fue contraria a lo que describes, que el movimiento estudiantil ya sacó un documento que hizo público hace unos minutos, donde exige claridad a Chugo Torrealba, o sea, preguntar qué pasó acá, y ellos insisten en que mañana la sesión tiene que darse para la restitución del hilo constitucional. Es decir, mañana la Asamblea Nacional tiene que debatir la legitimidad y origen de Nicolás Maduro, porque mientras... Eso es un tema pendiente. Es un tema pendiente porque se ha negado a través del Tribunal Supremo de Justicia una elección. Eso niega por sí misma que en Venezuela haya una democracia. El presidente Maduro o el dictador son Maduro... Son varios temas. En lo que están hablando también es de la doble ciudadanía. De la doble ciudadanía, del abandono del cargo, además se fue sin permiso, y también se está hablando de la violación a la Constitución cuando se prohíbe a través de tribunales la recolección del 20% de las firmas para activar el referéndum revocatorio, cosa que niega la legitimidad de origen porque todas las democracias se sustentan en la consulta. Claro, pero mañana comienza esa discusión. No quiere decir que mañana se tome una decisión en alguna de esos temas. No creo que se tome la decisión, pero sí va a comenzar eso a debatirse, mientras que el miércoles la presión de calle se va a dar. Capriles habla de la toma de Venezuela, no solamente de la toma de Caracas, sino que todo el mundo salga en sus avenidas, va a haber directrices estado por estado de dónde se va a reunir la oposición. Los mismos puntos de concentración del 1 de septiembre serán los del próximo miércoles. Tú estuviste el 1 de septiembre. Sí. ¿Qué pasa si el pueblo venezolano sale masivamente? De alguna manera, esto puede tener repercusiones más serias. Esto puede ser el inicio del fin del madurismo si la gente dice, no solamente salí, me voy a quedar aquí ahora. Bueno, Capriles dice que hay que quedarse en la calle, que no solamente será una actividad el miércoles hasta que se restituya el hilo constitucional. Y eso quiere decir un llamado al referéndum revocatorio o que se adelanten unas elecciones. Ya se verá cuál es la fórmula. Y a lo mejor va a ser importante la mesa con una oposición que llegue unida, primero que nada, porque esto que pasó hoy crea muchas confusiones, mucha duda, porque se trata del secretario de la Mesa de la Unidad, el que ha salido a dar una declaración que no conocían los principales líderes opositores. Y la otra cosa es que, bueno, si se va unido y con presión de calle, se llega con un músculo importante para negociar. Es que eso fue lo que hicieron en el Cairo. En el Cairo sacaron a la gente se quedaron precisamente en esta plaza, no me acuerdo el nombre de esta plaza gigantesca en el medio de la ciudad de Cairo, donde pararon hasta que no cayó el gobierno, ¿no? De Mubarak. Lo mismo sucedió en Centro Europa también. Fueron las manifestaciones populares masivas las que terminaron provocando, por ejemplo, en el caso de Ceausescu en Bulgaria, precisamente el colapso del régimen. Así es. Que si los venezolanos se quedan en la calle, dice resistencia pasiva, de aquí no nos movemos hasta que no haya un cambio, la cosa puede complicarse esta semana de una manera muy dramática. Claro que sí. Recuerda que de mi regreso el 1 de septiembre yo te decía que seguramente esas acciones tenían que venir. Claro.
Y bueno, pareciera que llegamos al momento en el que esas acciones tienen que ejecutarse. Va a ser el miércoles. Enrique Capriles anunció que el miércoles se va a anunciar qué se va a hacer el jueves y el jueves qué se va a hacer el viernes, pero en todo caso esos 3 días va a ser de movilización de calle sin la intención de guardarse o de hacerlo en un horario, sino para presionar una respuesta que apunte a la restitución del hilo constitucional que ha quedado completamente roto a raíz de esta decisión del Tribunal Supremo de pasarle por encima a la Asamblea para aprobar un presupuesto y de los tribunales estadales de suspender después, con decisión del CNE, la recolección de ese 20%. Mire, rectifícame si estoy equivocado. Cuando yo primero veo las imágenes de estos malandros entrando en la Asamblea Nacional, realmente primero me provocó un altísimo grado de preocupación por la vida de los parlamentarios que estaban allí. Pero después cuando vi lo que estaba sucediendo, la percepción que yo tuve es nada más que pudieron convocar ese grupito de gente. Bueno, es la misma percepción que tengo yo. Y bueno, gente entre comillas. Ya ayer supimos, después de esas imágenes, que hubo asaltos a mano armada. Es decir, a la gente de Telecaribe los apuntaron con un arma, a la gente de Eurovisión les quitaron la cámara. Exactamente, para robarle cositas, un teléfono, una cámara. Así es. Entonces, bueno, fueron con una banda de delincuentes y además se vio claramente quién los dirige, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien pretende sentarse en la mesa. ¿Cómo se puede sentar a alguien en la mesa a negociar con un señor que dirige una banda de delincuentes? Una vez que establezcamos la claridad, y para beneficio de nuestros televidentes, una vez más, lo que no está claro es la posición de Chuo Torrealba. Pero una vez que se establezca la claridad de eso, realmente hay la capacidad de poder obligar al gobierno a rectificar o a modificarse o a Maduro a abandonar el poder. Yo creo Las condiciones están dadas. Yo creo que solo la presión de calle va a lograr que eso se dé. Porque si ves el comunicado del Vaticano, el representante del Vaticano, el nuncio de Argentina, ese papel, ese documento, como lo dijo Capriles, pareciera que lo redactó Zapatero, porque para nada refleja la realidad del país. No se habla de las violaciones constitucionales electorales, de las violaciones constitucionales a la Asamblea con la aprobación del presupuesto, no se le habla del hambre, no se habla de la situación de los hospitales, de la escasez de medicinas. Es un documento muy light, es un documento que para nada refleja lo que pasa en Venezuela. Una de las cosas que quiero aclarar, Mary como venezolana y yo como cubano que amo a Venezuela y que me preocupa tanto como el que más la situación venezolana, hemos sido yo creo que defensores a capa y espada de la MUD, de Chuvo y de Ramos Alupe y de todos ellos. Pero esta posición de Chuvo es indefendible. Es indefendible por completo. Es indefendible y no hay manera de defenderla. La única cosa, por supuesto, porque uno siempre tiene que darles el beneficio de la duda y esperar que en las próximas horas se decante lo que sucedió y haya una explicación que pueda ser satisfactoria. Pero hasta este momento, que Chuo Torrealba haya salido retratado con Jorge Rodríguez y con ese enviado del Papa, ese nuncio argentino, con un documento absolutamente ajeno a la realidad, lamentablemente no hace quedar bien a Chuo Torrealba. Efectivamente, en muchas ocasiones este tipo de cosas, la más que se puede solucionar con una renuncia inmediata. Y sabes, Roberto, que no me gusta especular, que creo que lo responsable siempre es opinar de acuerdo a los hechos, pero esto es responsable. Y esto es un hecho. Regresamos.